El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Nos invita a la lectura de la palabra, a meditar sobre algunos aspectos importantes de nuestra vida, sobre todo cristiana, pidiendo al Señor tenga compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida para ser sensatos. Cantábamos en el Salmo. Y el Coelet, la primera lectura del Eclesiastés, nos dice que todo es vana ilusión, que todo es vanidad de vanidades, porque es de alguna manera los afanes de esta vida, los trabajos bajo el sol, alguna vez van a pasar. Todo lo cual nos sitúa perfectamente a nosotros como cristianos en una mirada trascendente, porque quien pone la esperanza total de su vida en las cosas pasajeras, pues no sabe lo que hace en realidad. Cuando nos olvidamos que nuestro destino es el cielo, necesariamente entonces buscamos el paraíso en la tierra. Y hay una grave tentación en el hombre moderno hoy, que es el materialismo, el acumular cosas en la tierra, olvidándose de su destino trascendente. No solo eso, sino acumular esos tesoros para vivir bien, para fomentar todo lo que podría ser una vida fácil, burguesa, de placeres, de hedonismo. Mucha de esa enfermedad tiene el hombre contemporáneo, muchísima. Siempre ha estado esa enfermedad, porque
entre las enfermedades o raíces de las enfermedades espirituales tenemos tres profundamente fuertes. Una es el afán de las riquezas o del tener. El otro es el afán de las cosas del cuerpo, los desórdenes del cuerpo, la lujuria. Y el otro es el afán de independencia malsana, sacudir todo lo que pueda ser mandamientos de Dios en nuestra vida, preceptos. Entonces, una especie de libertad, como se dice hoy, una libertad tipo libertinaje, pero una libertad absoluta del hombre, independiente de Dios. Eso lo lleva a la soberbia. Tres fuentes enormes de pecado: el tener, el cuerpo en desorden y la libertad totalmente absoluta del hombre sin mirar a Dios, que lo lleva a la soberbia. Xenodoxia es el término griego que explica la vanidad. ¿En qué consiste la vanidad? Pueden haber vanidades del estatus social, el querer aparentar lo que no tiene uno, el querer llenarse de glorias mundanas, de halagos, de satisfacciones mundanas, lo cual hace que evidentemente la vanidad nos haga sobreestimarnos a nosotros, pero pueden ser vanidades de la índole, diríamos, espiritual, ¿no? Pero también pueden ser vanidades corpóreas, el tratar de que me estimen en mi cuerpo, en mi perfección física, el mirarse al espejo. En eso quizás las mujeres tienen mucho, la vanidad del cuerpo. Tengan cuidado con la vanidad del cuerpo, las modas. También en el hombre, por desgracia, se da mucho hoy ir al gimnasio para tener grandes músculos y que las mujeres lo estimen de esa forma. Vanidad de vanidades. La vanidad puede estar también en los talentos que Dios nos da, pero apropiarse de ellos, por ejemplo, el tener una buena voz, ¿no? Y que otros te alaben y buscar la gloria por la voz o por los talentos que Dios te da. Es siempre muy pegajosa la vanidad. Decía San Juan Clímaco, si tú haces ayuno, se va a pegar la vanidad pensando, mira, alma mía, cómo ayunas. Otros no hacen ayuno. Si de repente vistes bien, se te apega un poco la mirada allí para que otros te halaguen por la vestimenta que tienes. Y si vistes pobre, para dejar todo ese lujo, dice San Juan Clímaco, hasta en eso se puede pegar la vanidad, porque tú dices, mira, los demás visten así, ¿por qué entonces empiezan los juicios? En cambio tú, alma mía, das ejemplo con esta vestimenta que tienes de pobre. Se pegó la vanidad. Por donde se mire, siempre está la vanidad muy cerca del hombre. Si es en la vida espiritual, si es por ir dejando las cosas que nos apegan a las cosas de este mundo, siempre va a estar la xenodoxia, la vanidad de los dones que Dios te da. Decía San Juan Clímaco también que la vanidad es parecida a una cebolla. La cebolla tiene adentro muchas capas, ¿no? Entonces uno va sacando una, no quiero esta, pero te encuentras con otra. Sigues sacando esa otra capa y te encuentras con otra más profunda. Y así
hasta el final de nuestros días, vanidad de vanidades y todo vanidad. La vanidad entonces puede estar en las cosas que tenemos, puede estar en los lujos que buscas, en la ropa, en tus talentos, en tu inteligencia, en tu profesión, en el coche que tienes, que te da tanta importancia cuando vas por allí, por la ciudad. ¡Wow! ¡Qué coche que tienes! Y te ha costado. Otros no tienen este coche. La casa que tú tienes. Acumula tesoros y no sirven de nada, porque al final de la vida todo es vanidad de vanidades y tenemos que dejarlo. Las lecturas de hoy nos colocan justamente en esta perspectiva totalmente celestial, porque nosotros tendemos a aferrarnos con nuestro corazón a las cosas de la tierra y buscamos esa especie de amor, si es lícito evidentemente a las cosas pasajeras, tiene que ser por amor a Dios, pero el corazón humano, si no es vigilado, inmediatamente se prende de esas cosas y las tiene en desorden. Y fíjense cómo la vanidad nos lleva evidentemente a querer tener más, porque eso me da estatus y está también agarrada de la mano del poder, porque cuanto más estatus tienes y más cosas tienes, entonces tienes más dominio y tienes más poder sobre los demás. Vanidad de vanidades y todo vanidad. El Evangelio nos coloca en algo muy interesante porque es lo mismo. El Señor refiere aquí que hay históricamente, ¿no? Va un hijo de Dios a pedirle a Jesús, como rabí que es, como maestro, que le haga justicia porque su hermano no le reparte la herencia. En el mundo judío, el hermano primogénito tenía siempre doble parte que los demás hermanos, pero a su vez, testamentariamente, era considerado como el albacea de sus hermanos para repartir, ¿no?, a sus hermanos la correspondencia de la herencia. Este, que no era el primogénito, viene a pedirle al Señor que le haga justicia porque su hermano, el albacea, no le quiere repartir la parte de la herencia que le corresponde. ¿Y qué es lo que genera todo esto? Ustedes pueden analizarlo, no es tan difícil analizar situaciones. El hermano es injusto, el hermano mayor quiere acaparar para sí, hace injusticia a los otros, genera discusiones, peleas, divisiones familiares, genera a veces destrucción de la familia, de los hermanos, peleados por cuestiones de herencia. Es muy conocido esto porque esto se repite, por desgracia, en el orden social y familiar con mucha frecuencia. Toda injusticia de cualquiera va a engendrar rencores, odios, discrepancias, peleas. Pues eso es lo que pasó acá. Entonces este hermano menor viene a decirle a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque los rabinos en ese momento eran como jueces de paz y hacían justicia de estas cosas. Es decir, vamos, tráemelo al hermano, vamos a hablar con él para hacerlo recapacitar. Pero Jesús
no va a corresponder como un juez de paz y dice, a mí no me pusieron como juez de estas cosas. Pero sí da una gran enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que da? Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? No es parte del sacerdocio hacer eso, tal vez sí consejos. Se dirige a la multitud y dice el Señor, eviten toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes. Pobre es el hombre que cree que en los bienes terrenos está su salvación. Pobre es aquel que pone toda su esperanza en los controles de su vida, ¿no? Todo está controlado, todo es precisamente demarcado según su razonamiento. Controlador de su propia vida. Olvidándose evidentemente de que Dios ve absolutamente todo. Entonces, la avaricia, que viene agarradita de la mano de la vanidad, ya lo decíamos de alguna forma, es acumular, acumular, acumular para sí, porque se cree que eso da seguridades en la vida. Controlar tu vida de aquí en adelante. No significa que ahorrar esté mal, ¿no? El ahorro puede ser un sistema adecuado, siempre y cuando se lleve adecuadamente, ¿no? Pero el acumular con desórdenes en el corazón, dice San Basilio, que es una negativa a lo que Dios es en sí mismo, porque nosotros tenemos que ser buenos como el Padre Celestial es bueno y tenemos que ser dadivosos con todos los seres. Nos olvidamos de lo que es Dios y somos capaces de arremeter en contra de toda hermandad, de todo lo que es, diríamos, los amores naturales y la caridad, y somos capaces de olvidarnos de nuestros hermanos, amigos. Nos hacemos ciegos, nos hacemos torpes. Nos hacemos torpes porque lo único que interesa en nuestro egoísmo es el tener. Y nos olvidamos que mucho más importante que el tener es la amistad con un hermano, es la paz de la familia. Nos hacemos ciegos. Lo único que me interesa es la parte material. Ese es el avaro. Y dice también San Basilio, no solo es capaz de romper las amistades de hermandad, sino a su vez mucho más se hace ciego para ver las necesidades del prójimo. No es capaz de dar una moneda a un pobre, ni ayudar a nadie. El avaro es así, busca su propio interés, nada más que su propio interés. Por tanto, evidentemente el acumular tesoros en la tierra hace que vivamos en una vida de egoísmo, de falta de fe. Creemos que eso le da seguridades al alma o seguridades a tu familia, lo que fuese. Pero hay mucha desconfianza y no se mira en los criterios de Dios, no se vive para Dios. ¿Cuánta realidad hay de esto como enfermedad en el mundo moderno? Y la parábola del Señor nos enseña muchísimo. Con esto concluimos. Este hombre rico, que tenía una gran cosecha, se puso a pensar, alma mía, y fíjense cómo
siempre está la temática del pronombre posesivo. Alma mía, mis graneros, mis bienes. Eso demarca el absoluto egoísmo que tiene. No es capaz de mirar ninguna necesidad de los demás. Alma mía, mira cuánto tienes, mi cosecha, mis graneros, los destruiré para levantar otros más grandes. Y así le dirás a tu alma, a mi alma, descansa, ahora come, bebe, diviértete, vive una vida burguesa porque ya llegaste a la comodidad. El avaro lo que hace simplemente es buscar en el fondo sus placeres, su comodidad. No mira por ninguna necesidad del prójimo. Y entonces el Señor en esta parábola es contundente porque le dice: insensato, ¿para quién será todo eso que has acumulado? Hoy mismo te pediré cuentas de tu alma. Esto nos hace entender que el alma siempre va a buscar la gloria, porque ha sido creada para la gloria. Pero si no busca, dice San Juan Clímaco, si no busca la gloria en el cielo, donde está, va a buscar la gloria humana. Va a buscar sus propias satisfacciones, va a buscar su paraíso en la tierra, su cielo en la tierra, su territorio definitivamente acá, olvidándose que tiene que rendir cuenta de sus actos a Dios. Se cree dueño y señor de sí mismo, pero no somos dueños y señores, solo administradores de los bienes que Dios nos da. Por eso es lo que dice el Señor: ¿para quién va a ser todo eso que acumulaste? ¿Acaso con las monedas que acumulaste te vas a sacar el billete para llegar al cielo? ¿Acaso tus bienes van a ser verdaderamente el camino que te va a conducir al cielo? Si te olvidas de Dios, si te olvidas de trabajar en las cosas de Dios, si te olvidas de la gracia, de vivir en gracia de Dios, te olvidaste del boleto fundamental para la vida eterna. Alma mía, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu gloria? ¿Está aquí o está allá? Por eso el Señor dice: porque todo lo de aquí pasa, pero hay que hacerse rico en realidad de lo que vale ante Dios. ¿Y qué es lo que vale ante Dios? Este hombre se había olvidado de hacer misericordia, decía, se volvió ciego para ver las realidades del prójimo, entonces se vuelve sobre sí mismo, se niega a dar, vive con todas sus riquezas para su propia comodidad y se olvida de ser generoso, se olvida de de las necesidades básicas del prójimo. Pues esas son las cosas que valen ante Dios en realidad. El ser misericordioso con los demás, caritativos con los demás, el trabajar por el reino de Dios es lo que nos compra el boleto para la vida del reino de los cielos. Alma mía, ¿en qué te preocupas? Al final vamos a dejar todo, y así como viniste desnudito del seno de tu madre, así te vas a ir. ¿Valió la pena entonces, uno se podría preguntar, el pelearse con tus hermanos por motivos de herencia, por cuestiones materiales? ¿No fuiste capaz de decir, hermano, yo creo que me estás haciendo una injusticia, pero allá tú, yo voy a rezar por ti, toma los bienes que quieras?
el Señor provee siempre mucho más. No hay que olvidarse de esas verdades, porque vivimos un mundo muy enfrascado en las cosas terrenas, olvidadas de las cosas del cielo. Al final de esta jornada de la vida, lo único que cuentan son tus misericordias.